Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir. ¿Qué tal, estimados amigos? El gusto de saludarles para esta nueva semana de Diálogo Rural TV que tenemos el gusto de presentarles desde este momento, en este mes de marzo, donde hemos tenido algunas lluvias aquí en el centro del país, aunque han sido esquivas en volumen, pero algo ha aportado para la viabilidad de los distintos sistemas productivos. En algunos casos llega tarde, especialmente para la soja, para la agricultura, pero bueno, hay algunas situaciones en las que por ahí puede estar todavía llegando a tiempo en otros casos. A nivel de lo que es la ganadería, la principal dificultad está en la disponibilidad de agua para los ganados, para el abrevadero de los mismos, y la disponibilidad de agua en las cañadas y en los tajamares. Pero para pasturas, para el campo natural, para lo que es la implantación de verdeos, las lluvias que no han sido, reitero, de volumen, han venido acompañando esta situación. Comenzamos este diálogo rural donde vamos a hablar de diferentes temas, pero especialmente tendremos dos bloques bien definidos. Por un lado estuvimos hablando sobre el déficit hídrico, la situación de emergencia agropecuaria que se amplió en el centro del país y la visita del subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Matías Carámbula, al departamento de Durazno. Y por otro lado, vamos a estar con una segunda parte de lo que fue nuestro programa de la semana pasada sobre el tema de la charla desarrollada en la Sociedad Rural de Durazno sobre el entore a los 15 meses, cuando la ganadería se vuelve eficiente. Nos quedaba pendiente el testimonio de uno de los dos productores que participaron de la actividad, de Federico Mir, de establecimiento Los Tártagos, de la familia Mir Varera, de la zona de Blanquillo. Con él vamos a compartir su presentación en esta edición de Diálogo Rural TV. Bienvenidos. Amigos, vamos a comenzar esta edición de Diálogo Rural TV, como lo anunciábamos en los adelantos, en el diálogo que manteníamos en el estudio de Radio Durazno sobre los diferentes temas de la realidad productiva con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hablando sobre una actividad desarrollada en Durazno con la participación de mujeres rurales, donde estuvo presente Carámbula. Pero por otra parte también estuvimos hablando de del primer año de gobierno del Frente Amplio a nivel de lo que es el sector agropecuario, también de lo que son las medidas con respecto al tema del déficit hídrico. Comenzamos el diálogo que manteníamos en el estudio de Radio Durazno con el ingeniero Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hablando sobre el tema del encuentro de mujeres rurales desarrollado en Durazno. Fue una actividad en el marco del mes de la mujer y del Día de la Mujer, una actividad que estuvo muy buena, muy diversa fue, sobre todo de avances en lo que es el reconocimiento, la visibilidad, la participación de la mujer en el medio rural. Hubo participación del Ministerio del Interior, de INEFOP, del Ministerio de Trabajo y bueno, el Ministerio de Ganadería. Pero la verdad fue una participación muy diversa, habían representantes de organizaciones sindicales, organizaciones gremiales, organizaciones de mujeres rurales, de productores, también habían representaciones de empresas vinculadas al sector. Así que estuvo bueno y creo que son esos momentos donde realmente hay que reconocer que se avanzó mucho en el reconocimiento del lugar que tiene la mujer rural en los procesos productivos, en la vida del campo, en la reproducción de la familia rural, y creo que fue una instancia de reconocimiento de avances también y una agenda de trabajo para seguir avanzando en ese reconocimiento a la mujer rural. Que la ¿Qué verdad cosas preocupan de la situación de la mujer rural? No, ahí, por ejemplo, en
en el Ministerio de Ganadería hay una unidad de género que trabaja, bueno, ya es una política de Estado, lleva 10 años, que eso es bueno remarcarlo. Ahí, para este periodo, que es la política sectorial de género en el agro, el objetivo es avanzar en la participación de la mujer vinculada al acceso a la tierra, la participación de la mujer en proyectos más de ingresos económicos para las mujeres rurales. Hay una agenda importante de avances, pero ayer lo marcaba en la charla, la importancia también que sea un proceso que sea reconociendo también las particularidades del campo y la sociedad rural, que las cosas no son por imposición, son de acuerdo, de trabajo, de diálogo, y realmente se ha avanzado mucho en ese lugar que tiene la mujer rural, que participa en la producción, en la familia, en la vida, en el medio rural, tiene un papel muy importante. Entonces creo que se ha avanzado mucho y bueno, queda también mucha agenda para seguir trabajando. Pero en un escenario que creo que es bueno remarcarlo, de reconocimiento de todos los actores del sector, y eso está bueno. Se cerró el primer año del gobierno encabezado por Yamandu Orsi. Desde el Ministerio de Ganadería, ¿cómo han visto este primer año? Y bueno, ha sido un año de ordenar bastante. Una de las cosas que marca el primer año de gobierno es la elaboración del presupuesto quinquenal, que es bueno cuando se definen las grandes líneas de trabajo para el periodo. Fue un año que tuvo también temas, mucho debate público, como ha sido el tema de María Dolores, colonización, la exportación de ganado en pie y algunos otros temas que también marcaron esa agenda política, más de discusión política. Y también fue un año de marcar algunos hitos ya que van a definir un poco lo que es la política para este periodo. Por ejemplo, el tema de la garrapata, el tema que nosotros lo ubicamos como una cosa más integral de trabajo del tema de sanidad y salud animal. No es solo de la garrapata, también se está trabajando mucho a nivel de Conelinia o de otros centros de investigación, de generar tecnologías vinculadas a la bichera, lo que ha sido, la instalación de la política sectorial del riego, la estrategia nacional de riego es un desafío grande y eso se empezó a marcar en este año que pasó, 2025. También, y vinculado a la situación de déficit hídrico que estamos atravesando, que ayer también se integró gran parte de Durazno a la declaración de emergencia agropecuaria. La mayor parte de las secciones policiales de Durazno ayer se integraron en el marco de la situación de déficit hídrico. Nosotros ahí estamos marcando la importancia de pensar una política de Estado que avance en que el agua sea como un componente estructural de los sistemas de producción vegetal y animal. No estar todos los años volviendo a lo mismo. Hay déficit, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Qué no puede? Si hay plata, no hay plata para apoyar a los productores, que es necesario pensar justamente que por esta situación de cambio climático, cada vez más frecuente el tema de la sequía o déficit hídrico, que realmente haya una política de Estado que vaya logrando que todos los productores puedan acceder a fuentes de agua vinculadas a la producción animal o vegetal. Y es un tema que se empezó a armar el año pasado y este año es un año en el cual queremos empezar a avanzar mucho en el tema del riego, el agua. Ahí está lo que es la Estrategia Nacional de Riego que coordina el exministro Tabaré Aguirre, que eso está pensado más en riego a gran escala, vinculado a la agricultura de secano y al arroz, pero también en este periodo 2026 se largan 2 convocatorias, una de la Dirección de Desarrollo Rural para riego para la producción ganadera y lechera familiar. No es solo riego, es agua para la producción, será hacer fuentes de agua, de reservas de agua para el consumo animal también. Y la Dirección de la Granja larga una convocatoria de también acceso al agua para el riego en horticultura y fruticultura, que son llamados, convocatorias, que eso está bueno, que los productores de durazno, los ganaderos sobre todo, y lecheros familiares... Ese es el llamado para del programa Más Agua, es que se llama, ¿no? Ese se llamó Más Agua en el periodo anterior, sí, que después, tuvo muchos recortes. Se llama Agua para la Producción Familiar. Agua para la Producción Familiar. Ese está abierta todavía la convocatoria. Está abierta la convocatoria hasta el 30 de abril. Lo único que tiene la limitante que es hasta 100 hectáreas, ¿no? En esta primera etapa es productores chicos, ganaderos y lecheros. No excluye la superficie, creo.
es productores familiares. Que Familiares registro, hasta 100 hectáreas índice CONIAT 100. Tiene que estar en registro de la producción familiar y... Porque bueno, también hay... Y que no hayan participado de los programas anteriores de agua. Ahí hay, las limitantes son siempre presupuestales, o sea, la plata que tenemos para esta etapa permite focalizar en ese grupo. Eso incluye un apoyo, un subsidio por parte del Ministerio de una parte importante de la inversión que tengan que hacer los productores. Pero la idea es que esa convocatoria esté todos los años y se va a ir ajustando el perfil en esta etapa inicial. O sea que se va a ir agrandando el perfil de la superficie. Se puede ser la superficie, puede ser en realidad la cantidad también. Eso depende mucho de los recursos presupuestales que vayamos porque es concursable, ¿no? Se presentan, si es concursable, y va a haber una lista importante de productores interesados en acceder a este programa, y en base a varios criterios se va a ir definiendo y seleccionando. Pero lo bueno de este programa se va a mantener todos los años, no es que se haga ahora una convocatoria y solo quedan los que quedan en este año, sino que todos los años se va a hacer la misma convocatoria. Que en la medida se pueda conseguir más recursos presupuestales, se va a ir ampliando la cantidad, el perfil de los productores, el tipo de productores, que sea lo más abarcativa posible. Pero para nosotros es importante este año largar esa convocatoria, se largó, y veremos hasta cuánto se puede llegar en este año, pero el 2027 se va a hacer la misma convocatoria. O sea, hay una limitante presupuestal que está atada al presupuesto que venían del gobierno anterior, que es el de este año, o esto ya está atado al nuevo presupuesto. No, esto ya está atado al nuevo presupuesto, pero un poco como lo ha planteado el Ministerio de Economía, es un presupuesto que se elaboró en un contexto de restricciones presupuestales, que tenía y tiene el país todavía, pero que va a haber posibilidades de ajuste en la medida que haya un crecimiento de la economía. Entonces nosotros aspiramos que para el 2027 pueda haber algún refuerzo. Usted manejaba que en este primer año han existido muchos buenos temas de debate público que han tenido al Ministerio de Ganadería en el centro, el tema de María Dolores, de la exportación en pie, entre otros temas. ¿Eso le ha desacomodado lo que ustedes tenían pensado en cuanto al funcionamiento del Ministerio de Ganadería? Yo creo que en general no, es parte también de la política y así funciona. Capaz que de la forma que se dieron, a nosotros nos parece bien importante que haya un acuerdo y un debate, y al fin y al cabo puede haber diferencia en lo que es el lugar del Instituto de Colonización y la política de tierra. Sí, pero han sido debates intensos. Han sido debates intensos que indudablemente desvían bastante a veces la atención, la agenda, las priorizaciones que tenemos que tener, pero que no hace mal discutir si está bueno o no que el Estado tenga una política de tierra a través del Instituto de Colonización. Ese sería el debate que nos gustaría dar a nosotros y acordar también, pues yo creo que en estos temas se pueden lograr consensos con la oposición, ciertos acuerdos, porque en la realidad actual del mercado de tierras, los precios del mercado de tierra, los productores chicos no tienen forma de acceder a la tierra, no compiten en precios tanto para arrendamiento o compra con lo que es, lo que puede plantear la agricultura, la forestación mismo, y si no hay una política del Estado que pueda lograr mejorar la escala de los productores chicos o el acceso a la tierra pensando en jóvenes, realmente la mayor parte de los productores chicos o aspirantes a colonos no pueden acceder a la tierra. Entonces nosotros estamos convencidos de la importancia que esté el Instituto de Colonización y que haya una política de tierra destinada, priorizando los productores, lo que están, que a veces hoy tienen un problema de escala, tanto en ganadería como en lechería. Con la superficie actual probablemente no les dé para seguirse manteniendo como productores y es necesario aumentar la escala por los costos de producción y un montón de temas que han cambiado la unidad mínima de producción capaz. Entonces, lo de María Dolores genera un debate importante con argumentos de todo tipo, algunos válidos, y creo que hay que ubicarlo en ese escenario que hace bien también el debate político, pero sí ha tensado muchas cosas. Y capaz que lo que ha desviado pero vamos a discutir si es importante o no que esté el Estado en el mercado de tierra. Y ese sería el debate importante porque de ahí que se pueden generar acuerdos para lograr que el Instituto de Colonización, funcione mejor, pueda acceder a más tierras, pueda haber una política mucho más activa de colonización. Hablando de colonización, hay novedades para el departamento de Paysandú. Ahí sí, se está avanzando en la compra de una fracción allá en Paysandú, son 900 hectáreas, creo que es. Está bastante avanzado y creo que se va a completar. ¿Sería para ganadería eso? Eso en principio creo que es para ganadería, pero me parece que el hecho es que,
más allá de este debate inicial sobre María Dolores, bueno, el instituto sigue funcionando, está generando recursos, racionalizando los recursos para poder seguir invirtiendo en tierra, y que ojalá que esto que bueno pueda pasar en Paysandú se pueda ir ampliando a otros departamentos. Durano mismo es un departamento muy vinculado a la ganadería, y que, bueno, ayer en algunas reuniones que tuvimos, bueno, ahí sí habiendo una demanda importante de tierra para la producción familiar, y en muchos casos para los jóvenes. Y bueno, entonces ojalá que el instituto pueda ir ordenando. Creo que hay que pensar también en un escenario de modernizar un poco la gestión de colonización, para que, bueno, en todos los departamentos pueda haber posibilidades del acceso a la tierra para productores que ya están y tienen dificultades de escala, o para gente, en este caso pensando en los jóvenes, que sería muy bueno que haya posibilidades mucho más reales de acceder a la tierra. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Y volvemos con Matías Carámbula para hablar ahora de la situación del déficit hídrico en el centro del país y las medidas del Ministerio de Ganadería que se han implementado en esta situación de déficit hídrico. Esta es la segunda parte de la nota. Hay un tema que es, cuando se declara emergencia, una de las cosas que se habilita es el Fondo Agropecuario de Emergencia. Ese fondo que, si bien, y producto de lo que fue la sequía del 2022-2023, hoy está comprometido por un par de años más para el pago, sobre todo intereses de ese fondo. Pero a pesar de eso, y que además fue muy razonable, o sea, se usó para realmente lo que fue una sequía muy importante tuvo el país, se logró que el Ministerio de Economía para este periodo haga una inversión equivalente al fondo, más allá que el fondo, hay que pagar 2 años más. El tema es que ese fondo no cubre la realidad y las necesidades en esta situación que está casi todo el Río Negro para el sur, está hoy en zona de emergencia. Los fondos que puede tener el Estado, esos fondos de inversión directa, no alcanzan para la mayor parte de los productores. Entonces puede haber algunos elementos vinculados al fondo que se activó ahora de apoyo económico a los productores más afectados, productores ganaderos. No le quiero cortar, sí. Pero hay un paréntesis. Sí. ¿Por qué dicen ustedes que el fondo no tiene plata si los productores han devuelto la plata que le prestaron? No, lo que pasa que... que queda nada más que una cuota de ese fondo para devolver por parte de los productores, que vence ahora en octubre, noviembre, según cada uno. Es hasta el año que viene, hasta el 2027, que se está pagando parte de la amortización del fondo que se utilizó, que ahí lo que el Ministerio paga son los intereses. O sea, lo que hizo el fondo fue... prestó la plata. Hasta el 27, ¿a quién le falta pagar? Nosotros le tenemos que pagar al banco parte de los intereses de esos fondos. La devolución que le hace el ministerio, no los productores. Los productores terminan ahora este año. No sé si todos, creo que hay algunos que siguen también un poco más en el tiempo. Entonces ahí es lo que nosotros seguimos pagando hasta el 2027, son los intereses, que fue el compromiso del gobierno de pagar los intereses de esos préstamos que accedieron los productores. O sea, los productores pagaron o están pagando sin intereses. El interés es lo que aportaba el Estado. Y eso es lo que está pagando el Estado y tiene compromiso con la financiación hasta el 2027. Correcto. Ahora lo entiendo. Porque la verdad que no me cerraba en cuanto a qué es, vamos a decir, qué pasaba con esa plata que estaban devolviendo los productores. Sí, nosotros ahí son 2 compromisos del año, creo que es en mayo y en noviembre, tenemos que pagar los intereses del fondo. Y eso es hasta el año que viene. Y ahí están comprometidos los fondos. El fondo es un fondo anual que pone Economía, son 48 millones de pesos, que ahí ya nos damos cuenta que es un fondo que, si bien sirve, tampoco resuelve el problema. Son $1.200.000 más o menos, que es un fondo que todos los años entra por rentas generales, o sea, de Economía viene a financiar el fondo. Con ese ingreso que entra por año, tenemos hipotecado ese ingreso hasta el 2027,
que yo remarco, fue plata bien usada en un contexto muy dramático y jodido para los productores. Pero bueno, a pesar de eso que está hipotecado, este año conseguimos un refuerzo presupuestal para el fondo para atender la situación de de déficit hídrico que ahora se ha ido ampliando en el país. Además del fondo, que eso es lo que habilita el fondo de la declaración de emergencia, hay una serie de medidas que tratan de facilitar, ayudar a los productores. Son varias, de lo que fue la postergación del pago de BPS, el seguro del Banco de Seguro del Estado, permitir el pastoreo en los caminos y rutas, dos líneas de crédito especiales, una del BROW para el contexto de sequía, que se largó ahora también. Ahora se logró, sobre todo pensando en la agricultura y en el arroz, flexibilización en los momentos de pago de los créditos bancarios. Eso se logró ahora en acuerdo con también el Ministerio de Economía, que los productores, sobre todo agrícolas, que vienen complicadas, algunas zafras, algunos cultivos, por lo menos flexibilización en la cadena de pago de créditos, que eso, no tranque que la rueda siga funcionando, ¿no? Entonces se habilitan una serie de medidas que no resuelven la situación, tratan de ayudar a los productores, por lo menos para estirar en el tiempo el impacto que pueda tener la sequía en la producción. Y estas medidas, por ejemplo, del Banco República, ¿quedan en manos del Banco República otorgar el crédito? Sí, ahí en realidad que la zona sea declarada de emergencia facilita o ya ubica o facilita mucho la gestión de los productores ante el Banco República, porque ya está, es la línea de trabajo del banco. No es una gestión automática. No la hacemos nosotros, la hace en este caso el productor, pero sí el banco ya ha transmitido, comunicado las diferentes dependencias que está habilitada tal línea de crédito para el contexto de sequía. Pero sí, es una gestión privada, si vamos al caso, porque a la medida que se va ampliando la zona de emergencia agropecuaria, también la posibilidad de incidencia nuestra es cada vez menor, tanto en temas de inversión económica como gestión. Hoy es la mitad del país que está declarada ya en zona de emergencia agropecuaria. Oportunamente se pensó en el tema de la postergación de los aportes al BPS para la zona que estaba en emergencia agropecuaria. Sí. Esto y en vista ahora de que se amplía la zona y que en 2 meses vamos a tener en mayo un nuevo pago, eso se empieza a pensar. Eso se empieza a manejar según cómo venga la situación, y también lo planteo, una de las cosas importantes en este periodo fue convocar y tener una mesa de diálogo permanente, un Campo Unido, ¿no? Entonces ahí también. ¿Qué han planteado los productores ahí de Campo Unido? No han planteado algunas de las medidas que se integraron en el paquete de medidas y surgen de ahí, de planteos por ejemplo, lo que es el SIGA, que es este sistema de garantía para el acceso a créditos especiales a los productores, que la garantía la pone SIGA, que depende de la CND. Ese fue un planteo de los productores de una herramienta que fue muy utilizada en la sequía anterior y en ciertos momentos que los productores la utilizaron mucho. Ahí la garantía la asume, o una parte importante de la garantía la asume el Estado a través de la CND y ese sistema de garantías que genera. Ese fue un planteo muy claro de las organizaciones gremiales. Después, lo que son postergaciones de pago, flexibilización en la cadena de pagos, también son planteos que nos hicieron las gremiales. Y sobre todo ahí, más allá de esta situación complicada, lo que sí surge planteos y refuerza esta idea de pensar en clave de política de Estado, la necesidad de que haya programa, apoyo del Estado, en ir logrando que el tema del agua sea un componente estructural de los sistemas de producción. Y ahí tenemos mucho respaldo y aporte de la gremial. Y ahí usted decía que el programa de riego en el cual viene encabezándolo Tabaré Aguirre está pensado más para la agricultura y para superficies grandes. Sí. ¿Cómo viene ese trabajo? Bueno, yo tengo entendido que en este mes o el mes que viene se presentan los primeros avances de ese trabajo y que tiene como objetivo ya algunos productos concretos. Pero eso se va a presentar en la brevedad. No me animo a decir que sea en marzo, pero va a estar muy cerca de ahora. Ahí es la agricultura de secano, el arroz, pero también hay avances en pensar también en lechería y ganadería, más a gran escala, la posibilidad de incluir el río. Ahí está pensado aquello de las represas multiprediales que intentó impulsar Tabaré Aguirre cuando fue ministro. Ahí se recogen experiencias anteriores, pero no son lo mismo.
uno de los problemas ahí para este tipo de inversión en riego, la cantidad de inversión que hay que generar y las condiciones para la inversión. Ese es un desafío grande, son inversiones muy importantes. Otro tema es el tema de la energía, de cómo pensar esos sistemas, también el costo, el funcionamiento de la energía que pueda sostener esos sistemas de riego. Entonces hay varios componentes que hay que afinarlo mucho y bueno, es parte de lo que creo se va a presentar ahora, muy a la brevedad, pero con un avance muy concreto y con objetivos que este año se empiezan a caminar ya alguna propuesta concreta. Hay avances en dos casos que tienen bastante historia, vinculada a la agricultura de secano y la otra del arroz, como que este año se empezaría ya a trabajar en ese tema. Con respecto al tema de la sanidad, se postergó ahora en cuanto al tema garrapata, el tema de el despacho de tropa digital, por 60 días me parece que es la postergación, ¿no? Obedece a algunos cambios, según se explicó, algunos cambios en la interna, tomando algunas recomendaciones que se dio en ese proceso de discusión. ¿Cómo viene todo el tema de la política de garrapata, que sigue preocupando muchísimo y en esta zona a los productores cada vez le preocupa más? Bueno, primero que se ha ido expandiendo cada vez más en más zonas del país, algunas que no tenían el problema de la garrapata, hoy no me animo a decir que todo el país, pero una parte importante del país ya pasó a ser un problema, y en algunas zonas más al norte del país, incluido ya Durazno también, es un problema muy importante, que afecta a la producción, bueno, los ingresos, la familia, hasta afecta el estado de ánimo, no solo los números de la plata, sino también en cómo viven los productores ganaderos, sobre todo, y también el lechero, pero sobre todo ganadero, el tema de la garrapata, que es una tragedia, porque tiene un impacto hasta visible, ¿no?, para la gente que está todo el día con su ganado, hasta en eso. Los tiempos a veces no son los tiempos de la realidad más concreta de la gente, y ahí uno de los problemas que tenemos, que se ha ido avanzando mucho, es que bueno, todavía esta vacuna del Pasteur está terminando la etapa de evaluación el funcionamiento de la vacuna y el impacto de la vacuna. A su vez, ¿hay resultado de y bueno, primera experiencia? Está cerrando, todavía no cerró, pero está cerrando la evaluación de impacto de esta vacuna, está cerrando ahora. Ajá. Ahí va a ser un primer termómetro, bueno, esta vacuna funciona, qué porcentaje de cobertura tiene, sirve o no para pensar una estrategia. ¿Y esa es la bala que tiene No es la única, ahí también se ha avanzado mucho con Cuba. Cuba tiene 2 vacunas contra la garrapata, una que ya ya está operativa, no en Uruguay, pero sí, bueno, ahora esa vacuna está en un proceso de cerrar las habilitaciones, bueno, de los procedimientos sanitarios, de que se pueda empezar también a probar acá en Uruguay, que va a tener una etapa inicial en conjunto entre el Ministerio y la Facultad Veterinaria, probar esa vacuna, y después hay una segunda vacuna cubana que también pasa a etapa de prueba. Entonces hay una segunda línea que es con otra vacuna que tiene antecedentes muy buenos, pero en otras condiciones, tanto el tipo de ganado. Pero la estrategia hacia la vacunación. Un componente central es la vacunación, que está la del Pasteur, eventualmente las vacunas cubanas, y hay una tercera línea con un laboratorio privado que está desarrollando también una vacuna contra la garrapata. Es un componente central e importante, sobre todo por el impacto que tiene a corto plazo, o sea, si anda la vacuna ya se ven los resultados bastante a corto plazo. Pero además hay un montón de cambios también en los procedimientos, en el manejo del ganado, del despacho, la movilidad del ganado, que eso ya están empezando a ser operativos, o sea, ciertas restricciones en lo que es la movilidad, porque la garrapata, una de las formas de que se expandió en todo el país, vino por ahí, ¿no? Se flexibilizó mucho la movilidad del ganado, y eso explica que se haya ido, bueno, incrementando a otras zonas del país que no estaba el problema, y bueno, con la flexibilización del movimiento de ganado, movimiento de tropa, se expandió la garrapata. Entonces hay varias medidas de manejo. Ahí me parece importante asociar, es un programa integral de control de la garrapata, no tiene un objetivo inicial de erradicación, pero sí de control y bajar la incidencia, y tiene varios componentes, algunas son de procedimientos, cambian los procedimientos, del manejo sobre todo del ganado, otro del control y la sanción también, que eso también se va a reforzar los cuerpos inspectivos del Ministerio, porque bueno, a veces los cambios culturales entran también cuando hay control y hay sanción, y después bueno, hay toda una estrategia más sanitaria que en este caso inicialmente con las vacunas.
Pero a su vez también hay un cuarto componente, está vinculado a lo que es el tratamiento que se ha utilizado hasta ahora con algunos productos, que bueno, tuvimos algunos problemas vinculados a la exportación y los restos, algunos productos que se usan para el control de garrapata, en lo que es la carne que se exporta, y eso realmente amplifica el problema. No es solo un problema del productor y los impactos tiene el productor, sino también, bueno, los impactos que pueda tener un mal manejo del uso de algunos garrapaticidas en lo que es la carne que se vende al exterior. Y bueno, tuvimos el año pasado algunos problemas con algunos contenedores en China. Que la sacamos barata, ¿no? Y sí, la sacamos barata, creo, por las relaciones que tenemos con China hoy en día, pero también por la calidad y el reconocimiento de la calidad, a la seriedad del Uruguay como país productor de carne, y que bueno, enseguida que hubo esta situación se tomaron medidas muy claras, incluso de identificar los productores que incumplieron la normativa y sancionar a los productores. Entonces ahí aparece un componente importante que también bueno, acelera este programa integral de control de la garrapata, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sigue la agenda hoy acá en Durazno? Bueno, ahora nos vamos a Estancia del Lago, justamente a conocer una de las propuestas que en este departamento y sobre todo en la zona de influencia de la capital de Durazno tiene mucha incidencia en lo que es trabajo, desarrollo del sector, en este caso lechería. Nos parece bien importante conocerlo, conocer un poco cómo funciona el tambo, también escuchar a la misma empresa las dificultades que pueda tener y cómo del Estado apoyar, acompañar a la empresa y a los trabajadores que bueno, esta visita la organiza el área de recursos humanos, querían presentarnos, mostrarnos cómo funciona el megatambo desde la perspectiva de los trabajadores, y nos pareció bien interesante. Participa con nosotros la directora nacional de trabajo, Marcela Barrios, va también a la actividad. Y bueno, es una actividad de esas que nos hace muy bien para conocer una empresa que bueno, tiene tanto impacto en lo que es la generación de desarrollo y trabajo acá en el departamento. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. En el marco de lo que fue la Expo Durazno, estuvimos presentando la charla sobre Entore a los 15 meses, cuando la ganadería se vuelve eficiente. Allí el productor del departamento de Durazno, Federico Mir, de la familia Mir Varera, establecimiento Los Tártagos de la zona de Blanquillo, presentó su experiencia en una charla que tuvo una muy buena concurrencia en el marco de la Expo Durazno y presentada en el marco de los 100 años de AM 1430 Radio Durazno. En esta presentación vamos a conocer su experiencia productiva y cómo ingresó a utilizar esta herramienta desde el punto de vista de utilización de tecnología para llegar al Entore de los 15 meses y cómo le ha funcionado. Los Tártagos se inició en el año 83 por mis padres, el chileno. El sistema ahí era netamente criador. En 2014 se agarró la fracción de Cerro Convento a una distancia de 34 kilómetros de uno con otro. Ahí se pasó a un ciclo completo, todo sobre campo natural. Y bueno, en 2020 ingresé yo a un recambio generacional, entré yo a la empresa. Y ahí se pasó a un ciclo incompleto con venta de novillos sobre año y vacas gordas. En ese momento, con ese cambio, quedamos con un pie de cría chico que necesitamos, de ahí en adelante, 2020 en adelante, nuestro mayor problema era aumentar el pie de cría. En 2024 se llegó al pie objetivo de 420 despeñados. El 380 ese que puse era el primer objetivo que nos habíamos planteado con Marcos en 2020, pero sobre Entore de 24 meses.
Con el entore de 15 meses logramos llegar a... Nos replanteamos el objetivo a 4.20 en el pie de cría. En 2025, el año pasado, empezamos a hacer descartes de vaquillona porque nos empezaron a sobrar vaquillona, habíamos llegado al pie objetivo. Como vendimos como vaquillonas cuotas o gordas. Y a su vez descartamos toda la categoría de entore de 2 años. Nosotros veníamos entorando vaquillonas de 15 meses y vaquillonas de 24 meses, pero cuando llegamos al número, al pie de cría, eliminamos la de 24 meses. También seguimos vendiendo novillos cuota en otoño y este año aumentamos el peso de ellos en el entorno de 400 kilos y año a año, desde el 2020, empezamos a incluir área intensiva en el predio, que ahora después se va a ver. Este año vamos a llegar al 19% con la siembra que ya arrancamos y mejoramientos extensivos en 8,5%. Los objetivos de la empresa son vivir y disfrutar de la empresa. En el predio viven mis padres, vivo yo con mi familia, un matrimonio y bueno, no tenemos entrada, ingresos de otro lado, por tanto tenemos que vivir de ella y a su vez disfrutarla. Apostamos al crecimiento dentro y fuera de la misma. Las metas de ejercicios anteriores era elevar el índice de producción para fortalecer la parte económica y financiera. Las metas de ejercicio 23-24 eran llegar a 150 kilos de carne equivalente. Las metas de 24-25 mantener esos kilos que habíamos logrado de 150 kilos de carne equivalente sin dejar de consolidar lo que veníamos haciendo. Las metas que nos propusimos para este ejercicio es llegar a los 170 kilos de carne equivalente, apostando siempre con la mirada en los 200 kilos de carne equivalente. Aprovechar los precios que iniciamos en el ejercicio y por suerte se siguen dando y mejorando sin perder de producir y bueno, seguir consolidando lo que se viene logrando a nivel general. La empresa no está dispuesta al momento a forestar ni a hacer agricultura. Esa es la evolución a partir del ejercicio 2021. En las barritas de marrón es el pie de cría. Como ven, al correr de los años hemos venido aumentando y en el ejercicio anterior llegamos al objetivo de 4.19, 4.20. También hemos venido aumentando el área de pasturas intensivas año a año y las hectáreas de campo natural mejorado, los mejoramientos extensivos, que era lo que venimos más demorado, pero así mismo lo venimos aumentando. A partir del entore 22-23 arrancamos con el 15 meses y la introducción o la situación, perdón, que teníamos en ese momento del ingreso de 15 meses era una carga baja. Las peñeces y procreos venían siendo aceptables a partir del 2020. Anteriormente, como no se tenía área intensiva, era más dependiente del clima. El entore, hasta este entore que lo empezamos a achicar, es largo, 3 meses. También con una aparición tardía del 30%, lo venimos achicando, pero son complicaciones que venimos teniendo. En las recrías se llegaba con pesos adecuados para el entore de 24 meses, con esfuerzo, porque si bien veníamos aumentando en el área intensiva, siempre nos quedábamos cortos. La venta de novillos era en el torno a 350 kilos de tarado del otoño. Esos terneros pasaban todo el invierno, en su primer invierno arriba de Reirás,
y después solo campo natural y se vendían en otoño. La vaca invernada faena con peso razonable, 470, 480, razonable para nosotros. Y bueno, y seguimos teniendo carneros al destete livianos y condición corporal de ganado no adecuada, teniendo que hacer mayor porcentaje de tete precoz por tener baja disponibilidad de forraje para las vacas en el posparto. En relación al cuadrito que mostraba Alberto, o lo que mencionaba Fabio hoy al inicio, no teníamos todos los deberes hechos para empezar con el 15 meses, pero lo que más nos motivó fue la baja carga que teníamos que aumentar sí o sí el pie de cría, y nos embarcamos en el 15 meses. El predio no estaba muy dispuesto a hacer compras si bien hicimos algunas compras de vaca peñada o vaquillona de 1 o 2 para entorar, o vacas invernada para cubrir la carga, como que el pie de cría siempre nos quedaba corto, y bueno, esa fue una de las decisiones también que nos ayudó. Las condiciones que nosotros pretendemos para el Entore, en otoño clasificar las terneras por peso y pensar en las prioridades según la postura que tengamos. Por lo general van todas a verde y a fondo, porque la que no se preña, o la que no llega al peso, o la que falla, o la que pierde el ternero, se vende como cuota o vaca o vaquillona gorda. Tener buena disposición de comida y lograr buenas ganancias de peso. Llevar muy atentamente la sanidad. Hacemos copro en esas recrías. Año a año vamos mejorando ese tema. Buscar toros de bajo peso al nacer. Largo del entorno de esas terneras de 2 meses, buscando la calidad de la peñez. Tratar de que esa vaquillona en el primer invierno no baje de condición 4, que a nosotros se nos dificulta, y estar dispuestos a tomar alguna medida drástica si es necesario, en el caso de que bajen de condición. Tener personal capacitado y dispuesto, sobre todo a la hora de los partos, que es un tema que a nosotros nos complica porque tenemos 2 establecimientos separados, y donde no tenemos personal están mis padres, es donde paren las vaquillonas y se nos dificulta. Vengan para acá. Perdón. Dejaron que son los que van a trabajar después. Se nos dificulta conseguir gente para atender esas apariciones que son complicadas. No son complicadas, pero llevan su atención especial. No son cualquier vaca. Y bueno, y destinar buena comida a las vaquillonas que van pariendo. A medida que van pariendo se van sacando. Este año pasado logramos sacarlas al bebé. Esos son los resultados productivos de los tártaros. No sé cómo se apunta, ¿no? ¿No? Ahí arriba. Ahí lo ven. Sí. Número de vientres entorados por ejercicio. Acá 2024 agregamos 30 terneras en enero, que las pesé y me gustaron para entorarlas. Ya habíamos inseminado 80, pero agregué esas 30 más y fueron. Acá se ve, ¿dónde se ve? Acá. Ahí se ve el resultado de ella. Se peñó el 20%, 6 terneras se peñaron de esas 30, o sea que lo que decían recién de un sedimento raro, es verdad. Después está la preñez de las vaquillonas de 24 meses. Este resultado último
que se nos bajó respecto a los años anteriores, es porque descuidamos un poco esa vaquillona, prestándole más atención a la de 15 meses, eso pasa también. Y además era la mitad inferior de la generación, la mitad superior de esa generación la habíamos entorado de 15 meses el año anterior. Y bueno, básicamente es eso, número de vientres. Y esta es la peñez general que hemos logrado y el procreo en general. Otro dato que quería mostrar era la peñeza del segundo año de esa ternera, de esa vaquillona, que en nuestro caso por lo general se hace a base de tete precoz, porque como venimos con falta de comida en el campo, comida de calidad, no logramos llegar al entore con un estado, o más bien un estado adecuado. Nosotros siempre hacemos dado. Cuando hacemos dado nos damos cuenta de que esa vaquillona no está ciclando y pasa todo esto. Resultado físico. Jaji, vení para acá. Sentate ahí. Sentate. Bueno, no me dedico a hacer estas presentaciones y a veces me confundo. Ahí está la superficie del predio, se ha ido aumentando. En 2021 se compró un potrero y eso también nos dificultó un poco en las compras de ganado. La caja estaba mucho más ajustada y por eso nos inclinamos al 15 meses, porque tenía poca necesidad financiera. Mejoramiento del campo natural, el aumento, praderas y verdeos, la dotación, si bien fue 0,74, 0,77, 0,76, esta era la carga que se manejaba anteriormente sobre campo natural, y esto era lo que nos complicaba a nosotros porque veníamos aumentando lo que era la parte intensiva. O sea, nos quedábamos cortos con esta carga, y por eso pretendemos manejar más en el 0,92, en el 1. Los kilos de carne equivalente han ido aumentando, y bueno, y la relación insumo-producto, si bien ha variado, la idea nuestra es mantenernos más en el 0,5 o 0,6. Dificultades previstas versus la realidad operativa. Pérdida de tamaño al parto. El primer año fue malo para nosotros. No lo puse acá, pero el primer año tuvimos un 14% de pérdidas. La mayoría fueron terneros. No tengo la diferencia de las vaquillonas que abortaron previo al parto, pero eran pocas. Muchos terneros que morían en el parto sobre la noche, eso nos dimos cuenta. No teníamos atención en la noche, no recorríamos la vaquillona de noche, y esta aparición tardía lo hicimos. Se recorría no toda la noche, pero se recorría 9, 10 de la noche con linterna, se revisaba si había alguna para parir o no, de madrugada también, y eso llegamos a una pérdida de un 6,4%. Eso entre vaquillona abortada y ternero muerto. Terneros muertos creo que fueron 3 de 68 vaquillonas. Pérdidas de vaquillonas al parto no hemos tenido. Para mí no es un problema, y por lo que veo en el grupo tampoco. Dificultades para peñar la vaquillona, la ternera no la veo. Si llegamos con los pesos adecuados no hay. Sí, la diferencia esa, que no me parece muy relevante tampoco, de no pasar el 90% con la vaquillona de 15 meses o en la vaquillona de 24 meses y pasar el 90% de peñez.
Dificultad para llegar al peso en Tore tampoco, si nos preocupamos de la buena ganancia, de tener buena comida, no le veo un problema. Y si no tenemos buenos verdeos, nunca hemos llegado a suplementar, pero Fabio lo decía hoy, que llegado el momento hay que suplementar y no hay que dudar. Y dificultades para volver a peñar tampoco hemos tenido. En nuestro caso, el primer año parieron y se entonaron sobre el campo natural mejorado, bueno. Se hizo destete precoz. El segundo año, o sea, el año pasado, se pasaban a rodeo. Igualmente le hicimos destete precoz y esperemos que no tengamos ninguna sorpresa, pero no me parece un mayor problema. El peso de la vaca adulta no he llegado a probarlo, pero no me parece que debería ser un problema, porque son terneras que desde el inicio salen comiendo bien. Y el peso de ternero, como mencionaba Marco hoy, si no le damos bien de comer a esa ternera, esa pillona en el postparto, capaz que tengamos problemas, pero si nos preocupamos de eso no vamos a llegar a tener problemas. Conclusiones para nosotros favorables: la evolución del pie de cría, una cría muy eficiente, logramos llegar al pie que nosotros queríamos de cría muy rápido. Si bien no teníamos todos los deberes hechos para seguir el paso de 15 meses, nos adelantamos varios pasos, lo hicimos igual, y eso nos ayudó un montón a salir de esa baja carga que teníamos. Aumento en los kilogramos equivalentes, aumenta el potencial de producción de la cría, pasar de tener una categoría vacía a tener la peñada. Desfavorable, una requerida más exigente. Tenemos que preocuparnos porque ganen muy bien esas terneras y que lleguen al peso que queremos a la inseminación. En nuestro caso pretendemos que lleguen con 310 kilos. El primer año anduvimos no lo medimos bien, pero en 280, 290, y en los siguientes años 307, 311 kilos. O sea que en ese sentido venimos bien. Sistema de cría más demandante porque tenemos vacas más jóvenes en el rodeo y demandan mucho más comida de calidad. Mayores cuidados al parto, que todos los años es un tema, pero pienso que se resuelve bien, planificándolo con tiempo. En general requiere más atención, sí, pero es solo tener que estar más atento a todas las condiciones, que por lo menos yo me las puse acá. Por acá está esta. Yo me tengo esas condiciones y con eso, sí, creo que tengo que andar bien. Así que bueno, era eso. Muchas gracias. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Remate Criollos de Durazno en el marco de la Expo Durazno, con las cabañas Criollos de Porrúa, La Tropilla y Criollos La Chiquita. Un padrillo se vendió en $4.500, 4 yeguas de andar entre $1.800 y $3.060 a $2.520 de promedio, 5 caballos de andar entre $1.080 y $1.890 a $1.476 de promedio, 18 potros y potras entre $900 y $2.430 a $1.679 de promedio, 2 yeguas de manada entre $1.260 y $1.350 a $1.305 de promedio. Remató Juan Vera SRL.
Ramos y García en el remate 318 de Plaza Rural. Terneros promediaron $3.98. Más de un año enteros, $3.05. Novillos de 1 a 2, $3.47. Novillos de 2 a 3, $3.19. Novillos de más de 3, $3.09. Holandos, $2.65. Vacas de invernada, $2.44. En los lanares, corderos y corderas, $79. Ovejas de cría, $86. Oveja de invernada, $78. Continuando en el segundo día con los vacunos, las terneras, $3.69. Terneros y terneras, $3.78. Mixtos de más de un año, $3.26. Vaquillonas de 1 a 2, $3.26. Vaquillonas de más de 2, $3.09. Vientres preñados, $1.139. Vientres entorados, $972. Piezas de cría, $679. Remató Ramos y García en Plaza Rural. Amigos, hemos llegado al final de esta nueva edición de Diálogo Rural TV. Muchísimas gracias por la atención dispensada. En 7 días vamos a volver con una nueva edición en esta pantalla con más contenidos desde el centro del país para todo el territorio nacional. No olviden dejarnos sus comentarios, opiniones, sugerencias, por supuesto que sí, a través de las redes sociales como lo hacen habitualmente, para nosotros son muy valiosas. De momento les agradecemos por la atención dispensada, muchísimas gracias y en 7 días nos reencontramos con una nueva edición de Diálogo Rural TV. Hasta entonces. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir.